Perdón que lo haya interrumpido. Sí, sí, se me fue a mí, perdón, por la prisa y las carreras, perdón. Ok, otra vez. Ok. Nos dice Loreto Ortiz Alf algo que es medio raro, que dice que la costumbre está permitida por la Constitución. Yo me he cansado de leer y leer y leer, yo no encuentro de dónde. Lo que dice ella es que la costumbre no requiere ajustarse a la Constitución, que también se me hace una terrible situación porque el artículo 133 es clara. Nos dice, esta Constitución, la costumbre internacional, los tratados internacionales y las leyes federales son la ley suprema de toda la Unión. No dice nunca costumbre, pero ella dice que la costumbre no requiere ajustarse a la Constitución por cuanto que ésta efectúa una remisión en blanco en este sentido sin restricción. Yo obviamente pues me pongo y o sea que me río, me carcajeo y me extenúo porque realmente no existe ninguna parte de la interpretación del 133 que mencione a la costumbre y mucho menos que le diga, ah, no, pues es que hay una remisión en blanco a la costumbre. Nunca. Si algo tenemos en nuestra constitución es que es muy, muy, muy legal, muy, mm, pues, ¿cómo llamarle? Muy constitucional, muy apegado a la ley, pero pues eso no es una remisión en blanco a la costumbre. Y nos menciona el artículo 27 constitucional sobre zona económica exclusiva, que, dicho sea de paso, se creó en 1976, cuando todavía el convenio de Montego Bay, que es el que creó el concepto, ni siquiera se había aprobado. Lo que dice Loreta Ortiz es que como en 1976 se hizo la reforma estableciendo un concepto que ni siquiera estaba considerado en un tratado bien determinado, pues entonces técnicamente se hizo una revisión en blanco a la costumbre y por eso entonces tenemos un manejo de la costumbre constitucional de esta remisión en blanco que tanto menciona y que está permitida en la Constitución. Yo creo que no. Yo creo que no, yo creo que la situación con la costumbre es que nosotros no dejamos a la costumbre nada. Difícilmente se acepta la costumbre en dos o tres derechos, en el de derecho internacional privado, como vamos a ver el próximo semestre, la costumbre en cuanto a cuestiones relacionadas con derecho mercantil, como lo establecimos ahorita en la situación de los bancos, o el caso específico del derecho al trabajo, que donde algunas veces la costumbre se hace ley, pero definitivamente esta situación del artículo 27 sobre la zona económica exclusiva no se podría considerar como que es una adopción de la costumbre en nuestra constitución o ni como lo dice ella, una remisión en blanco sin restricción a la costumbre internacional. Yo no lo creo, no podría asegurar lo que así sea, pero bueno, ella lo maneja en su libro y lo quería comentar porque es de esas cuestiones que, aunque tú no comulgues mucho con esas ideas, pues las tienes que comentar porque a final de cuentas son ideas que lo ponen en un libro. Y yo siempre he dicho, lo que escribes en un libro no puedes venir después a contradecirlo con cualquier cosa. Pero bueno, esa es la situación con la costumbre. La jurisprudencia internacional es las resoluciones judiciales llevadas a cabo por tribunales internacionales. En este sentido, hay que entender que la jurisprudencia internacional no es en nada parecida a la jurisprudencia interna. Por lo tanto, la emiten la Corte Internacional de Justicia desde 1946 a la fecha, la emitió la Corte Permanente de Justicia Internacional, que es predecesor de la Corte Internacional de Justicia y que sirvió de 1919 a 1946. Y la Corte Permanente de Arbitraje de la Haya. ¿Por qué? Si es de arbitraje. Sí, pero durante el tiempo que no hubo Corte Permanente de Justicia Internacional, de 1899 a 1919, el único tribunal internacional de este tipo fue la Corte Permanente de Arbitraje de la Haya y por lo tanto, como era el único, pues también podía emitir jurisprudencia. Bajo esas circunstancias hay que entender, no es igual a la jurisprudencia en derecho interno, mucho menos hoy.
Aun cuando hoy ya nada más basta un precedente para que ya se pueda entender que hay criterios jurisprudenciales, tenemos que aceptar que por lo menos hace unos años, pues eran 5 criterios en un mismo sentido, sin ninguno en contrario, había jurisprudencia por contradicción y había mecanismos muy especiales para manejar lo de la jurisprudencia interna. Hoy, pues puede haber sido cambiada la ley, pero definitivamente la jurisprudencia internacional no puede parecerse en lo más mínimo a la jurisprudencia interna. Ahora, en el medio internacional basta que una sentencia exista para que haya un precedente. Y hoy, pues con tantos tribunales internacionales que existen actualmente, podemos estar comentando que el medio internacional está muy muy diversificado en otras cuestiones. Por ejemplo, hoy podríamos hablar de que la jurisprudencia internacional también la exhiben o también la crean, por ejemplo, los tribunales internacionales de derechos humanos, en este caso la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el Tribunal de Derechos Humanos de Europa, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. También podríamos hablar de que existe una nueva tendencia a las cortes, principalmente aquellas que son independientes. En este caso tendríamos que hablar de la Corte Penal Internacional, que también va a emitir jurisprudencia cada vez que haya un caso resuelto bajo su dirección. Y por último, el Tribunal Internacional de Derecho del Mar, que también vamos a ver en su momento cuando hablemos de los tribunales internacionales, que también va a emitir jurisprudencia. Por lo tanto, esta ampliación de tribunales se da porque la propia necesidad de los estados hace que empiecen a surgir otro tipo de tribunales internacionales que van a tener mucha repercusión en el ámbito internacional con sus jurisprudencias. Y como si no, estamos hablando de que en México, pues todas las sentencias que ha emitido la Corte Interamericana, pues nos han cambiado completamente la perspectiva e incluso tuvimos la reforma del 2011 a los derechos humanos, que es también muy importante a este respecto. Pues bueno, vamos con la que sigue y la que sigue es la doctrina. La doctrina es la interpretación de la ley por los estudiosos del derecho, por los juristas. Sin embargo, vamos a entender un problema muy distinto en materia de derecho internacional. ¿Por qué? Porque la definición no es uniforme en este sentido. El artículo 38 del Estatuto de la Corte Internacional de Justicia nos dice que la doctrina son las opiniones que van a emitir prestigiosos publicistas, especialistas en Derecho Internacional Público, y que van a ser emitidas en tratando de interpretar lo que vienen en los tratados internacionales. Aquí, la característica de las dos definiciones es que yo considero que es interpretación, ellos consideran que son opiniones. Pero en opiniones, híjole, pues opiniones pueden ser, qué feo equipo es el América, o sea, pues es una opinión. Y dicen es que las opiniones son respetables, pues también. Cuando dicen qué mal equipo son Chivas, pues también es una opinión, respétala, pues es lo que opina una persona, pero no quiere decir que uno de los dos sea súper malo. O sea, tal vez unos estén en mejores circunstancias, otros estén en peores, pero a final de cuentas no quiere decir que sean un asco de equipo. O sea, estamos hablando de que solamente son opiniones. Y a final de cuentas, pues obviamente lo que manejan es un criterio respecto de algo. Por lo tanto, ahí tenemos la contradicción. Para el medio internacional, la característica es que son opiniones. Para el medio interno, son interpretación de la ley. Y por lo tanto, aquí tendríamos la situación importante de que no son lo mismo, porque siempre que digan que son opiniones, a mí las opiniones no me satisfacen. Tienes que tratar de interpretar. Y desde mi punto de vista, no podría ni a nivel internacional ni a nivel interno ser una opinión, deberían ser interpretaciones. Ahora, la doctrina predominante es cuando varios o la mayoría de los autores o de los
de los juristas opinan de un determinado sentido. Se dice que hay doctrina predominante cuando el sentido de la interpretación va en el mismo camino por todos los doctrinarios que existen. Por lo tanto, ahí se dice que hay una doctrina predominante, cuando los criterios son unánimes. Ahora, el sentido de la doctrina es que, aunque después lo dice y no lo establece desde el inicio, el sentido es la interpretación. Lo que quiere saber es qué dice o qué es la explicación de una laguna de ley, que todos entendemos como laguna de ley esos vacíos jurídicos, esos vacíos legales que las leyes tienen y que a veces pueden usar o no pueden darle un sentido determinado. Eso es lo que se conoce como el sentido de de la, del sentido de la laguna de ley. Y lo que busca la doctrina, tanto en las opiniones como en la interpretación, es darle un sentido a esa laguna de derecho con el fin de subsanarla y poder aplicar mejor las leyes. Sin embargo, la importancia de la doctrina se basa en lo siguiente. La doctrina crea teorías. Esas teorías sirven para que el órgano aplicador del derecho, en este caso a nivel internacional, las cortes, o bien los creadores del derecho, a nivel interno son los legisladores, pero a nivel internacional son los propios estados, puedan tener o puedan implantarlas en los tratados que celebran. Entonces, su importancia es crear las teorías y esas teorías se utilicen tanto para crear tratados como para juzgar tratados. Esa es la idea de la importancia que tiene la doctrina. ¿Ok? Ahora vamos con este punto, que es el último que vamos a ver el día de hoy, que son los principios generales del derecho internacional público. Su definición está establecida, son máximas emitidas por los juristas y que por su obviedad no admiten ningún género de duda. Vamos, entendamos prior tempus, prior jus, pues lo sabe un niño hasta de primaria. Yo la vi primero, es mía porque yo la vi primero, yo la escogí primero, prior tempus, prior jus. Pero, a final de cuentas, si bien es cierto, a nivel interno existen unos, en el derecho internacional público existen otros. Sí, es cierto también que ciertos principios generales del derecho se han trasladado del derecho interno al derecho internacional público. Lo acabamos de decir. Prior tempus, prior jus, ubi ebulmentum ibi onus, obi lex non distinguit, nostrum distinguere debemus. Son principios que se han trasladado y que empezaron en el derecho interno y se trasladaron al derecho internacional público. Pero con los años, hay principios generales del derecho propios del derecho internacional público. Por ejemplo, la no intervención o la autodeterminación de los pueblos se han convertido a lo largo del tiempo en principios generales del derecho internacional público. O sea, todos entienden que la no intervención implica que no puedes intervenir en los asuntos internos de un Estado. La autodeterminación de los pueblos significa no puedes meterte con la independencia de los estados. ¿Ok? Yo creo que a lo largo del tiempo no podríamos pensar en que estos principios no son propios del derecho internacional público. Al contrario, cada día lo debemos de reforzar. Sin embargo, esto ha dado motivo a empezar a decir, hay principios generales del derecho internacional, que sí algunos coinciden con el derecho interno, el pacta sunt servanda, el est consensus adveniat vinculum, o el pacta sunt servanda, pero también los principios de rebus sic stantibus, o sea, todo eso son de derecho interno, pero la no intervención, la autodeterminación de los pueblos, la cooperación internacional, evitar la violencia o la amenaza de uso de fuerza en las relaciones internacionales, todo eso ya se están convirtiendo en principios del derecho internacional, principios generales del derecho internacional. Ahora, algo que es bien importante es la distinción con la costumbre.
Mientras que por la costumbre es general y flexible, los principios generales del derecho internacional son particulares e inflexibles. ¿Por qué? Porque manejan situaciones especiales, se aplican en situaciones especiales y no se modifican con el tiempo, sino que llegan a ser fijos, a diferencia de la costumbre que, como ya les dije, se puede cambiar con el transcurso del tiempo. Estos son inflexibles, no cambian, no se pueden modificar, aunque pase mucho tiempo. Por lo tanto, ahí tenemos la situación del derecho internacional público y sus principios generales. Voy a dejar de compartir para entrar a su periodo de preguntas y respuestas. Venga. Ahora sí, Lina, ¿qué pasó? Ah, que no estaba grabando. Sí, ya me Era acordé. lo de grabar, pero No, sí. gracias. Ok. Bueno, ¿alguien más que tenga alguna duda? ¿No? ¿De veras me lo juran? ¿O porque es viernes y ya están muy cansados? A ver, Lina Rodríguez, venga. Oiga, profe, no sé si me perdí, pero por ejemplo, las denuncias que entre los tratados se hacen, bueno, no sé si se hacen ante una autoridad, que no podría ser porque no hay quien los gobierne, ¿no? En general. Exactamente. Pero No, ¿cómo cómo se lleva a cabo? O sea, ¿se junta, por s- ejemplo, se cita a una junta o cómo no. sería? Si hay un depositario, el depositario recibe la queja de denuncia y el depositario se encarga de avisarle a todos los demás estados para que manifiesten lo que a su derecho convenga. Obviamente, la determinación de la denuncia implica forzosamente un determinado tiempo. O sea, yo pongo la denuncia y de acuerdo a lo que diga en el tratado, a lo mejor pueden ser 30 días, a lo mejor pueden ser 60, pero, o 90, pero a final de cuentas yo interpongo la denuncia, el depositario les dice a todos los estados, el término corre a partir de que ya le hayan notificado a todos, y una vez que ya le notifique a todos, corre el tiempo. Si hay algún estado que quiere hacer mención o que quiere protestar o que quiere manifestarle algo al estado, pues se lo tendrá que hacer y entonces lo mismo que pasa en un procedimiento, se le da la admisión de la queja y entonces se le notifica al país que denuncia, el país que denuncia contesta y así se puede dar la comunicación. Sí es una situación un poquito interesante, sí, pero pues normalmente sucede por medio del depositario. La ONU es depositario de un montón de tratados. Si algún estado no quiere pertenecer ahí, pues basta con que presente la denuncia ante la ONU y automáticamente vas a pasar exactamente el mismo procedimiento. ¿Ok? Ok, tengo otra duda. ¿Puedo hacerla de Dígame, una vez? de una vez. Eh, dijo que había unas... Ay, espere. Bueno, dijo que una causa, por ejemplo, de la terminación de un tratado Ajá, podría ser la guerra. ajá. Entonces, por ejemplo, la guerra, No esa es, cláusula de la no guerra, puede ser no puede ser una causa, sino es la causa. O sea, ok. técnicamente la guerra acaba con todos los tratados. Pero a ver, dígame, entonces, para continuar con su Aunque la pregunta. guerra no sea con los países del tratado, Ah, no, no, no. O sea, aquí la situación está que con los países que no son parte, res inter alios acta. Usted no puede tener, un tratado no puede tener efectos con otros que no hayan sido parte de él. Pero, por ok. ejemplo, si México y Estados Unidos tienen tantos tratados y de pronto hay guerra entre México y Estados Unidos, Dios nos libre, pero si hubiera, pues obviamente todos los tratados que tenemos celebrados con ellos se cortan, se rompen, ¿sí? Ok, Entonces, gracias. digo, no porque les va a ir muy mal a ellos, pobrecitos. Imagínense con todas ahorita que venga el 16 de septiembre, váyase al desfile y vea qué armas, qué buenas armas tenemos. Pero bueno, qué sarcástico, ¿verdad? Como que no quiero a mi país. No lo amo, pero híjole, pues, también somos muy especiales. Ok, espero que con eso le quede claro. Ok, a ver, de Andrés, Sí, dígame. gracias. No le escucho nada. Lo volví a cerrar. Ahí sí me escucha. Ahora sí. Mi pregunta es sobre lo de la denuncia, que nos comentó algo de que los países integrantes tienen que emitir su opinión y todo eso. Eso no me quedó muy claro.
No, sí, o sea, la idea no es que yo denuncio y ya automáticamente ya mañana me echo unos chicles porque ya estoy fuera del tratado. No, no es automática. Usted denuncia porque quiere saber cuál es la posición que tienen los otros estados partes del tratado, que como yo les comentaba, pues pueden tener tres posiciones. Una, pararse de pestañas y empezar a decir, no, no te puedes ir, lo cual es contraproducente. ¿Por qué no es contraproducente? Porque dígame usted a qué país le vas a obligar a que estén en un tratado a forciori. Es como, por ejemplo, si a mí ya no me conviene un tratado, voy a denunciar y es lo mismo me paré de pestañas con él, se me va a parar de pestañas y me va a decir que tampoco me puedo ir. Entonces, realmente lo que quiero saber es cuál es la posición de los otros estados. Si los otros estados se quedan callados, lo cual pasa muy frecuentemente, la situación está en que automáticamente ya, si se les fue el tiempo, ya no pueden decirme nada y entonces daré por terminada mi participación en el tratado. Pero puede pasar que, como les digo yo, se paren de pestañas y digan algo y entonces tengamos que tratar de arreglarlo. Aquí la situación es, si no les gustó que me fuera, pero también se dan cuenta de que no hay muchas formas de retenerme, a lo mejor me proponen, vamos a hacer un nuevo tratado. Y si hacemos un nuevo tratado, ¿cómo vamos a hacerlo? Pues vamos a tratar de resolverlo mediante la celebración de un tratado nuevo que pueda ayudarnos a resolver los problemas que causaron la denuncia. Tal vez me puedan decir, oye, sí tienes razón, la verdad es que este tratado es un asco para esas cuestiones, vamos a hacer uno nuevo. Ah, sirve para hacer un nuevo tratado. O la otra circunstancia es que este, que de plano no diga nada y yo ya diga, bueno, automáticamente ya me voy. ¿Por qué? Porque no me estaban manifestando nada. No hay nada claro en su posición. Y como no hay nada claro en su posición, pues yo me puedo ir. Esas serían las circunstancias que se dan con la denuncia. Pero decir, porque en el medio internacional hay muchos que opinan, la denuncia es automáticamente que te vayas. No, no es automático. Es solamente un paso para ver cuál es la posición de los demás estados. Y entonces por eso les decía, no es terminación automática. Eso hay que tomarlo muy en cuenta. ¿Ok? Muy bien. Gracias, Andrés, profe. no hay de qué. Ricardo, Profesor, buenas noches. Oiga, disculpe, respecto a la parte en la que nos está explicando que la denuncia solo se dará en ciertas circunstancias, ¿cuáles eran las circunstancias en específico? en específico, la aplicación de la cláusula rebus sic stantibus. Es decir, que las condiciones bajo las cuales se celebró el tratado se han alterado de una manera tal que me es, a mí como Estado, gravoso seguir cumpliendo con él. Se los voy a poner con un caso práctico. ¿Se acuerdan del caso Avena? ¿O han escuchado alguna vez del caso Avena? Sí, ¿Sí? A ver, Dayana, ¿nos puede ayudar un poquito? Yo le corrijo si está mal, pero ¿de qué se trataba el caso Avena? tengo entendido que era entre México y Estados Unidos y era el problema en relación bueno, a personas que residían en Estados Unidos y que fueron sentenciadas a la muerte, vaya, en Estados Unidos, pero eran mexicanos y el nombre de Avena se le puso por uno de las personas que eran sentenciadas a muerte. Entonces ahí me parece que intervino ay, Es la corte, la Corte Penal, no, la Corte Internacional de Justicia. sí, la Corte Internacional. Bueno, exactamente lo que dijo Dayana, sí, era un juicio promovido por México en favor de varios sentenciados en Estados Unidos a la pena de muerte. Se le conoce como el caso Avena porque el primero que estaba en la lista se apellidaba Avena, entonces por eso se llama el caso Avena. Y efectivamente, aquí lo que reclamó México es que Estados Unidos les negó a todos y cada uno de ellos la asistencia consular para poder enfrentar los procedimientos bajo los cuales fueron condenados con la ayuda de su cónsul. Y resulta ser que a final de cuentas todos y cada uno de los casos fueron ganados por el gobierno mexicano y el Estados Unidos tuvo que aceptar que efectivamente
jamás se hizo la asistencia consular correspondiente. Y el punto de todo esto es que inmediatamente que Estados Unidos tuvo que revisar todos los casos en donde había mexicanos sentenciados a pena de muerte, que desgraciadamente en lo que se aplicaban, porque algunos estados de la Unión Americana no querían aplicar esa sentencia, o sea, el gobernador de Texas y de Nuevo México dijeron, pues eso se dijo en La Haya, que es Nuevo México y Texas. Y entonces les valió un cacahuate la famosa sentencia. A final de cuentas, el presidente Bush lo que hizo fue denunciar el Tratado de Protección Diplomática, de protección consular. Y a final de cuentas, resulta ser que después de 3 meses nadie dijo nada, ni siquiera México, terrible situación. Y a partir de ese momento, Estados Unidos quedó desvinculado del Tratado de protección consular. Lo mismo que hizo Bush, que se hizo Trump respecto del Pacto de Río, del Pacto de París, que como él no piensa que el cambio climático sea fundamental, pues de pronto mandó una carta y dijo, yo denuncio este tratado porque pues no es cierto, no hay cambio climático y ni es peligro para la Tierra. ¿Y qué hizo el señor Biden cuando llegó? Inmediatamente dijo, no, vaya a reincorporarme a él porque sí hay problema de cambio climático. Ahí podemos ver las situaciones en cuanto a denuncia. Y el caso específico es que, como él denunció, Estados Unidos denunció la situación consular, te voy a decir una cuestión. Técnicamente no hay responsabilidad para los estados el no avisarle a los americanos, a los consulados americanos. Pero ¿qué crees? Lo hacen. ¿Y por qué lo hacen? Porque Estados Unidos es Estados Unidos. Y si un estadounidense llega a ser condenado a muerte sin aplicación de la cláusula consular, te vas a echar a todo el país encima. Entonces, esas son situaciones que llaman mucho la atención porque son a veces hasta ridículas, pero ese sería un ejemplo de lo que yo te podría decir en cuanto a la denuncia. Ok, profesor. También me estaba acordando ahorita que menciona lo de esto de los países, como esta francesa que se dedicaba al trata de menores y Ajá. Francia la defendió y de hecho hasta quedó absuelta, ¿no? No es trata de menores, era secuestro. Secuestro. Florence Cassés, ¿no? Florence Cassé, que Ujú. la detuvieron y que alegaron fallas en el proceso y que esas fallas en el proceso, mira, ni siquiera podemos decir porque sí, o sea, está identificada la señora porque los secuestrados decían, a mí me traía de comer una persona que tenía acento extranjero, yo creo que francés. Entonces está identificada como parte de los secuestradores. Pero como hubo fallas en esta situación, que para todos debe ser evidente que sí hubo fallas en el proceso, porque dice la ley, en cuanto son detenidos, tienes que ponerlos a disposición del juez. Se me va a acabar el tiempo, ¿eh? Lo tienes que poner a disposición del juez. Y lo que hizo el señor García Luna fue decirle a Carlos Loret, te los aguanto 3, 4, 5, 6 horas para que salga en tu noticiero. Obviamente no es lo que dice la ley. La ley dice, los tienes que poner a disposición del juez. Y entonces, esas fallas en el proceso hicieron que la señora Florence Cassé alegara eso y a final de cuentas no está ni siquiera juzgada. Simplemente la dejaron libre por fallas en el proceso, que vino a Sarkozy a presionar a Calderón, a decirle, no, es que sí hay faltas en el proceso. Y Calderón, como ya no quería ponerse a pelear con eso, inmediatamente la liberaron. ¿Cuántas veces hay problemas con eso? Y están los policías judiciales afuera de los juzgados e inmediatamente